Selene Strash y Yendry Suárez. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Contraflujo. Contraflujo, nuestro programa canal vía alterna para discutir temas muy importantes que normalmente no se comentan, a los que no tenemos acceso con facilidad y que, aunque nos escuchen reírnos, burlarnos, joder con todo esto, son muy serios y aquí los vamos a tratar. Vamos a hablar hoy, vamos a debatir hoy sobre un temazo. Vamos a hablar de la violencia. ¿Y cómo es eso de la violencia? La gente no siempre percibe lo mismo cuando hablamos de violencia. Bueno, vamos a hablar de lo que dice la OMS sobre la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real, como amenaza contra uno mismo, una persona o un grupo o una comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Muy interesante, como lo dice la OMS. ¿Qué tal? Deberíamos de escuchar lo que dicen nuestros entrevistados y nuestras entrevistadas. Bueno, veamos qué piensa la gente. Yo veo como violencia el acto de abuso de una persona hacia otra, ya sea verbal, ya sea física, ya sea emocional. O sea, cuando una persona quiere estar por encima de otras personas, ya eso es abuso. Vivimos en una sociedad actualmente ahorita que abunda la violencia de cualquier tipo. Hay personas que como que se les va la olla por otro lado y simplemente sin razón alguna tratan mal a las demás personas. Hay que ver qué esa persona está viviendo, cuáles son los tramos que está, por qué actúa de esa manera, cuáles son las consecuencias de que esa persona actúe así. Pues tiene que haber algún motivo. Bueno, ahí están las opiniones. Fíjate que dentro de las personas que hablaban, todos se refieren a la agresión física, a la violencia física. Y por aquí tenemos unos datos que hacen mención a eso. Pero hay otros tipos de violencia que en el transcurso de la conexión de hoy vamos a ir conversando. Que somos permanentemente víctimas y victimarios, utilizamos la violencia, la recibimos, pero no la reconocemos en todos sus ámbitos hasta que hablamos al punto de la violencia física. Tanto así que la estadística también se basa o estudia la violencia en la medida que hayan riñas, golpes o asesinatos, que es homicidios, lo que normalmente mide la violencia. Por ejemplo, aquí en datos que tenemos interesantes de la violencia y las enormes consecuencias que tiene en lo social y en la salud, aproximadamente 470.000 personas son víctimas de homicidio cada año, según la Organización Panamericana de la Salud. Y luego también habla de que América tiene la tasa más alta de homicidios en el mundo, 3 veces más que el promedio mundial. Cerca de 500 personas mueren a diario como resultado de la violencia interpersonal. Sí, al final estas estadísticas terminan reflejándonos además datos de lo que son las consecuencias de la violencia, el resultado final de una gran cadena que comienza, como todos los temas que hemos tratado, en la crianza y que pasan desapercibidos, van acumulándose y bueno, luego sale el violentador, porque la mayoría de los casos terminamos siendo los hombres los violentadores. Entonces aparece el violentador y el resto de la comunidad, de la familia, como que no se explica qué fue lo que pasó, cómo pasó. Ignoramos videojuegos, programas que son así como que los más cercanos y que terminan, bueno, creando esa conducta, ¿no?, de agresión y de violencia. Vamos a escuchar más testimonios. Son actos ofensivos, agresión a las personas, tanto física como emocionalmente. Muchas cosas que engloban lo que es el maltrato hacia una persona, o sea animal, o sea cualquier tipo de cosa. Por temor a que vaya a ser el reflejo de las demás personas, o sea, que la vayan a acusar o a señalar que sea agredida o ser víctima de violencia. En mi opinión, sería el doméstico. Básicamente porque las mujeres callan ese tipo de violencia por el que dirán de la sociedad. Fíjense, hay varios que hicieron mención a la violencia doméstica y aquí pudiéramos hacer o explicar de la particularidad que tiene la sociedad venezolana, que desde hace algunos años para acá han empezado a visibilizarse este tipo de violencia. Y eso ha hecho que, bueno, la población sea más consciente y pueda identificar este tipo de violencia y en consecuencia, bueno, empezar a denunciarlo y a tratar de erradicarlo o de desaparecerlo. Claro.
pero igual sigue planteando, porque es la que vemos, la que podemos ver en una novela o en algún otro espacio, que esa puede ser la más normal. Pero hay otra cantidad de grupos de violencia que vivimos cotidianamente todos los días de nuestra vida y no la planteamos así. Me parece muy interesante también algunas de las cosas, como hay una constante de culpabilizar a la víctima, de buscar las razones por las cuales la víctima se ganó la violencia. Y eso está desde, bueno, porque ella no lo dijo, o porque ella se comportó de tal o tal forma, o porque está sucediendo esta cosa en específico, justificando con la pandemia. Pero si tú sabes lo que le molesta, por qué lo hiciste, entonces bueno, terminan normalizándose este tipo de conductas y pareciera que el resto del núcleo familiar tendría entonces que adaptarse a la conducta de los violentadores. Claro. Y en contraposición también algunos plantean que hay gente mala que es violenta y gente buena que no lo es. Y no es una cuestión de buenos y malos, la gente no nace buena o mala, la gente se va comportando según su situación, sus circunstancias, lo que aprende, lo que sabe, y de acuerdo a eso se relaciona. Entonces no es bueno, yo nací violento, eso no existe así. Y cuando hablamos de las razones, que otros también empezaron a ahondar en eso, las razones son múltiples y tienen que ver con la normalización de nuestra sociedad de la violencia y de cualquier tipo de violencia, y cómo eso además hoy en día, en la actualidad, se traspola desde qué visión, desde qué espacios, desde qué momentos, con las cosas que hoy imperan. Tú nombrabas hace poco los videojuegos, por ejemplo, son espacios altamente violentos, lo que quiere decir que nuestros niños y niñas desde muy pequeños están expuestos a la violencia, más los niños que las niñas. Sí. También eso repercute, los juegos, el acceso que tienen culturalmente a hacerse un género según nos impusieron, determina que los niños van a estar mucho más expuestos a pistolas, golpes, sangre, etcétera, que lo va normalizando también. Y las niñas, bueno, a cocinar, a la bebé, a la muñequita y todas esas cosas. Y luego a todos también en general, nuestra era de medios digitales, de redes sociales, de novelas, la televisión que viene hace mucho tiempo metiendo cosas concretas en nuestro pensamiento, en la forma en la que creemos que son las cosas, tienen una incidencia muy importante en normalizar algunas cosas. Y la nueva era, además de las redes sociales y de los medios digitales, termina teniendo un impacto mucho mayor porque, bueno, al menos los medios tradicionales tienen ciertas legislaciones y hay países como en Venezuela donde, bueno, se pueden tipificar los programas, donde se pueden medir algunos contenidos, de qué cosas se transmiten, qué horario, qué no, pero en las redes sociales casi que andamos sin filtros. Y bueno, toda la población está enfrentándose y consumiendo una cantidad de productos y de contenido con una alta carga de violencia. Y eso, aunque trate de alguna manera de evitarse, ocasiona que las personas terminen, bueno, expresando, manifestando esa violencia aprendida en las redes. Hemos estado viendo además desde hace algunos meses para acá algunos estudios que, bueno, han generado cierta alarma en la sociedad porque la situación de la pandemia ha terminado, ha mostrado, bueno, el incremento de los niveles de violencia. Hay algunos que dicen que, bueno, no es la pandemia que lo provoca, sino que la pandemia termina visibilizando eso que siempre ha estado en la mayoría de las familias. Pero creo que también es una oportunidad, porque siempre que podemos hacer visible una problemática, eso es lo que permite que puedan atacarse, que puedan resolverse. Y bueno, esta misma situación de la pandemia puede ayudarnos a revertir esta situación de la violencia, como desde los núcleos familiares, como desde ese mismo consumo de redes sociales pudiéramos tomar acciones para revertir estas manifestaciones y estas expresiones de odio. Y bueno, además de que es como una especie de, ¿cómo le dicen a lo que uno tiene como lleva dentro? Un gusanito. ¿Ah? Es como un gusanito que ya viene ahí. Ajá, así dice la gente, que tengo un gusanito. Patete dice gusanito musical cuando uno se le pega una Patete, repórtate por los comentarios, Patete, gusanito. Bueno, pero hay cosas que la hacen expresarse concretamente, y causas comunes de eso son el alcoholismo, la drogadicción, la intolerancia, la pérdida de valores X, que son espacios que propician la situación de, hoy pudiéramos agregar la pandemia, el encierro, ese tipo de cosas como posibles detonadores de expresar una violencia que ya está, porque no es que estas situaciones te vuelvan violento, es que expresan y te ayudan a sacar la cosa que ya eres, porque
no todo el mundo cuando se estresa asesina a alguien. Enfrentar esas situaciones o estar sometidos a estas situaciones de estrés o bueno, de incomodidad terminan aflorando en las personas este tipo de violencia. Pero además, por eso tenemos que hablar de los distintos tipos de violencia, porque no solamente es agresión física, también con el verbo se agrede, hay acciones psicológicas, incluso vamos a estar conversando por ahí de violencia económica. Ahí estábamos viendo una infografía sobre la violencia económica en este caso, que es una de las más desconocidas. Muchas personas suelen vivirla. Si la empezamos a conocer, todavía en alguna medida la que es hacia la mujer en concreto puede ser un poco más conocida, que es común que una pareja le pida a su esposa que deje de trabajar, que en la casa va a tener todo y sea finalmente el dueño de qué pasa en la economía familiar, ¿no? Pero pasa con otros espacios también, pasa con nuestros adultos mayores, sus pensiones, sus bienes, luego de que ya no pueden hacer tal vez tantas cosas como hacían antes por sí mismos y terminan sometidos por sus hijos, familiares. Pasa mucho también con los menores de edad que tienen que ir a trabajar, por estudios a hacer pasantías o cualquier cosa y se les desmejora hacer un trabajo igual que cualquier otra persona y se les paga menos, se utiliza sus ahorros, su dinero para otras cosas. En todo caso, en el que, bueno, los recursos, teniendo acceso a recursos, luego son desviados a otra cosa y no dándole prioridad a estos sujetos como los adultos mayores, todos los que tienen alguna relación de cuidado, bueno, terminaría siendo un tipo de violencia, porque al final estamos hablando de algunos beneficios, de derecho, acceso a algunas cosas a las que, bueno, pueden acceder o deben acceder y, bueno, alguien por tener alguna autoridad mayor o por tener alguna responsabilidad mayor o simplemente por ser quien administra esos recursos, bueno, es esa persona la que decide qué cosas sí, qué cosas no. Imagínense a un abuelito, a una abuelita que tiene su pensión pero que nunca le dejan comerse su heladito o que nunca puede salir por una plaza porque, bueno, el adulto responsable del cuidado en ese núcleo familiar, bueno, decide que esa no es la prioridad. Estamos hablando de un caso de violencia. Entonces, menores de edad que, bueno, reciben alguna beca, alguna cosa, algún beneficio, el que sea. Y bueno, quien administra esos recursos termina, yo soy quien decide aquí qué se hace con esa plata, tal, porque yo soy quien te cría, no sé qué más. Estamos hablando de un caso de violencia. Pero si necesitas ayuda para administrar tu cuenta, yo pudiera estarte ayudando. El número, por favor, para denunciar violencia. Para que, por favor, lo hagas más conscientemente a donde debe ser. Tú no sabes tu bien, yo soy la que sabe que es lo mejor para ti. Creo que estamos en presencia de una potencial. No, estoy entrando en el papel para que estoy, ¿cómo es que se llama cuando uno personificando? Claro, es un ejemplo. Personificando para que ustedes entiendan mejor. Bueno, pero allí está. Pero igual me estoy llevando la billetera. Violencia, pero no sé si meternos para hay un tipo de violencia por ahí que es religiosa. Violencia religiosa. No sé si nos metemos para allá. Bueno, creo que empiezo a sentir un calor desde el suelo. Bueno, pero si estamos hablando de hay una Si queremos hablar de la humanidad y la historia violenta de la humanidad, las principales masacres, genocidios del planeta han sido liderizados por grupos religiosos en específico. Si estamos hablando de una religión que a partir de esas creencias termina vulnerando o termina impidiendo el goce de derechos o termina violentando de manera más frontal, psicológicamente, verbalmente, estamos en un claro ejemplo de una religión violenta, un caso de ejercicio de violencia a través de la religión. O que incite a otras personas a ser violentas para dejar por encima de todos los demás planteamientos o pensamientos del propio. Así que a lo largo de la historia ha pasado muchísimo. Estamos como en otro nivel, aunque sigue sucediendo. Hay guerras en este momento pasando, desplazamientos. Uno de los mayores desplazamientos humanos también están ligados a razones religiosas. Entonces, bueno, es una situación bastante dura y entender que a lo largo de la historia se mató a cientos de mujeres por plantear las brujas y eso está en contra de los designios de Dios, que buscando a alguien en una religión se mataron cientos de niños y se lanzaron y que esa religión que fue perseguida, que luego volvió a ser perseguida por otra ideología muy loca de la raza suprema, pero que hoy también persiguen a otros por razones religiosas. Entonces, los que fueron víctimas son victimarios hoy.
Entonces, bueno, es algo, cuando el fanatismo se entra y se apodera de un espacio y está sobre la racionalidad y sobre el respeto al otro o a la otra, bueno, la violencia naturalmente sale en todos sus espacios. Así mismo. Está por ahí también un tipo de violencia que, bueno, también se ha discutido mucho, la violencia cibernética. Además de que deberíamos de tener un programa por ahí, una conexión para hablar de eso, el tema de las brujas. Eso, solo ese tema pudiéramos aquí dedicar un tema entero, como la... Sí. Pero él me está confundiendo, yo cibernético, brujas. No, brujas es que me acordé que estabas hablando ahorita. ahorita. Escobas digitales. ¿A qué nos estamos hablando refiriendo? ahorita de las brujas, entonces te iba a hacer el comentario, la verdad que otra vez volvió a mí, no recuerdo. Salió. Y ahora sí vuelvo a lo cibernético, entonces la violencia cibernética. Como los medios digitales, y bueno, ahora con mucho más presencia, terminan siendo una vía también de acoso. Porque de la violencia se ciberacoso, de termina bullying. instalando en todas las herramientas que tenemos para relacionarnos. Así mismo. Desde donde nos relacionamos, la violencia se puede instalar allí, en las maneras que tengamos de hablarlas, de cantarlas, de escribirlas. Entonces, la violencia familiar. Es algo muy común, además normalizado, el tema de la chancla, de pegarle al abuelo porque es fastidioso. Pero por ahí pegarle hay a un los meme niños, que dice, ¿verdad? mira, yo no tuve psicólogo, yo tuve fue una correa, una chancla, una cosa y ajá, no salimos. Pero como resultado tenemos una sociedad bastante violenta y anormal, entonces eso que decimos que no nos afectó, la verdad sí nos afectó, y muchos de los que ponen eso tienen bastantes problemas psicológicos, todavía están a tiempo para ir al psicólogo. La violencia de género que ya hemos hablado acá. Bueno, por ahí es razones de interés género. juntarla, o sea, que esté una después de la otra. Y- Porque se habló además entre los comentarios de violencia doméstica, lo que quiere o refiere a que es dentro de la casa o en el plano privado, pero eso no puede mezclar a todas. La violencia contra niños y niñas es una violencia muy específica. La violencia contra los adultos mayores y la violencia contra las mujeres y la violencia de género es muy específica porque tiene que ver con sentir la autoridad sobre el cuerpo de otra persona. Cuando pasa en el caso de adultos y niños y niñas, tiene que ver con un sentimiento de dependencia. Esas personas dependen de mí, deben hacerme caso y está normalizado, está en nuestro pensar colectivo que yo soy jefe de los niños y las niñas o jefa y de los viejitos, porque ahora que ya no pueden valerse por sí mismos tienen que hacerme caso a mí como autoridad y yo ejerzo mi autoridad en la mayoría de los casos a base de violencia. Pero cuando hablamos de la violencia de género hacia las mujeres en específico, no tiene que ver con que tú seas la autoridad, porque esa persona no es dependiente de ti, no es tu hija, no es tu hijo, ni es tu padre o madre Pero puede viejito. ser el sentimiento de Pero superioridad. es el sentimiento de superioridad. Yo siento que soy más que esa persona, que esa mujer en concreto, y que por eso tengo la posibilidad de violentarla. Entonces termina siendo distinta. Por eso nosotros venimos discutiendo hace tiempo también la erradicación de varios términos, como por ejemplo el término de crimen pasional. El crimen pasional no existe. Tú no matas por pasión, tú no matas por amor. Tú matas porque sientes que la otra persona, tienes poder sobre la otra persona porque eres violento y así lo expresas. Exacto, y me pertenece y nadie lo puede ver y nadie... Entonces, no, vamos, va. Ahí se ve la violencia pasional. Volvimos, acá estamos de Seguimos nuevo. con los tipos de violencia. Entre otros tipos de violencia que son, bueno, tal vez a estos que vamos a nombrar son un poco de los más comunes. La violencia física, la psicológica, la verbal, la sexual, son los que normalmente reconocemos porque tienen marcas contundentes, porque la vivimos también cotidianamente. Lo que hay es que ven también que es violencia, por ejemplo, ampliar un poco en los términos donde no es física. La violencia verbal no solamente la tienes contra tu pareja o contra alguien cercano, la violencia verbal la puedes tener en la calle. Se Alguien que se atravesó un atravesó carro en el o se te echó un semáforo, carro encima de tu moto. una corneta, una ¡Pay! ¡Pi! Por la ventana. Yo tengo una amiga que anda por ahí con peludas que baja el vidrio, además es de manijita el vidrio, y baja el vidrio. Entonces, bueno, esos cariños que son así comunes del semáforo de cualquier además, si ciudad. han manejado Maracaibo es más particular aquí. Pues, Ajá. Bueno, pero además hay un tipo de violencia verbal que no necesariamente está relacionado con groserías o con gritos o con malas palabras, porque hablamos hace un rato también sobre ese tipo de personas que son pasivas-agresivas. Entonces que no hay una grosería, no estás alzando la voz, pero con lo que estás diciendo terminas alterando a la otra persona, terminas violentándole. mi amor,
¿Cómo ¿Hasta estás? cuándo voy a soportar? Sí, todas las cosas que tengo que vivir contigo. Así entonces la gente No se sé siente hasta así. cuándo. Voy a tener que soportar que seas tan inútil y no sirvas para nada. Que conste que este es un ejemplo, no es que estás diciendo cosas por acá. Cuidado, no se malinterprete esta Claro, información. Un ejemplo. por favor. Ajá. No, es que cuando yo le diga mi amor a alguien le estoy queriendo mentar la madre, no, Sí, nada por el si estilo. alguien te- A si todo el que Selena le he te dicho dice mi amor, no piense que es- se lo dije no. de una mala manera. Yo me encanta decirle mi amor a la gente. Bueno, No, está claro. seguimos aquí, vamos otra vez. Mira, la violencia política me parece muy interesante. Violencia Discutir. política. ¿Cómo es la violencia política? Hace poco lo estuve discutiendo con un grupo de mujeres. Pasa mucho hacia la mujer directamente, por ejemplo, que sufre violencia política. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en estructuras políticas de organización, en el territorio, en lo más pequeño, lo más concreto, donde se hace como el trabajo más común, una gran mayoría son mujeres. Eso lo puede ver cualquiera en su país, en los condominios, en cualquier espacio que tenga que ver con el territorio concreto y con los haceres cotidianos. Pero entre más vas subiendo a espacios de decisión, son menos la participación de las mujeres. Y entonces ahí ves cuál es la cantidad, no sé, de alcaldesas, de gobernadoras en el mundo, y son mucho menos que los Mucho hombres. menos. Ministras, mucho menos que los ministros. Juntas directivas de Presidentas, de empresas. juntas directivas en las empresas, gerentes, son mucho menos mujeres que hombres, aunque en otros cargos sean mucho más las mujeres, lo que quiere decir que para el desarrollo de la política, por ejemplo, hay una gran violencia contra las mujeres, que bueno, está también enlazada a la violencia basada en género y en la discriminación por ser mujeres y por pensar que bueno, es menos por ser mujeres. Claro. Y eso además pudiera terminar eternizando los problemas a los que venimos enfrentando como sociedad, porque si no hay presencia de mujeres en los niveles de tomas de decisión, entonces es muy probable de que la visión y el punto de vista de las mujeres tampoco sea considerada en esos espacios. Y en este de caso también, decisiones. como en la religión, incitar al odio, a la violencia, una persona que está en la política tiene un nivel de influencia sobre otras personas, igual que en la religión. Incentivar al odio, a salir de los canales regulares de entendimiento para los que se supone que se hizo la política, también son métodos o acciones violentas. Así tú no digas asesines, mates, golpes a alguien, que incentives a que la gente salga a hacerlo, también es una gran irresponsabilidad y es un hecho violento. Bien, y así podemos también hablar de la violencia obstétrica, un tipo de violencia que sufren la mayoría de las personas gestantes. Personas gestantes, podemos hacer un programa para hablar de eso, Karen. Personas gestantes. Porque no son solo las mujeres. mujeres pueden gestar, podemos dar ese debate. Bueno, las personas gestantes, bueno, primero que hay un problema grande de desinformación. Si no tienes la información adecuada para saber cuáles son tus derechos como ser humano o humana, cómo los vas a defender, ¿no? Y suele pasar que a raíz de tener el poder en ese momento, el conocimiento, los médicos, personal de salud o cualquier otra persona suele abusar de esas personas, aplicando medicamentos que no fueron decididos. Bueno, adelante tenemos una información. Ajá, extensa. entonces en el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, dice exactamente así: la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, La dije bien, trayendo pero- consigo Oye. pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Mira, y se acabó el debate de esa ley, porque ahí tiene que decir personas gestantes, no mujeres nada más. Lo vamos a discutir ahí en la discusión de la ley. Dios mío, Diosito. Ajá, hay otro, lo que Seguramente le eso ya sigue. viene ahí por ahí en la discusión. ya En sé, el en la informe de discusión. 2014, Patrones de Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe, señala que la libertad reproductiva también está vinculada a los altos índices de mortalidad materna asociada a la mala calidad de la atención y tratos deshumanizados del personal de salud hacia las mujeres, especialmente cuando son mujeres muy jóvenes. Bueno, si no estabas llorando cuando lo estabas haciendo, porque vas a llorar hoy, obligarlas a parir, bueno, una cantidad de cosas que puede terminar en la muerte del bebé o de la mujer, y bueno, eso es violencia obstétrica. En Venezuela la violencia ha sido 11 veces más letal que la pandemia, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, que asegura que en Venezuela en el 2020 se registraron casi 12.000 muertes violentas, aunque el reporte serían
de 45 muertes por cada 100.000 habitantes es 50% menos que en el 2018, donde el promedio era de 91. Lo que quiere decir que nosotros sabemos, discutimos, nos impresionan las cosas que sabemos. Los números de la pandemia del COVID-19 nos aterran, pero cuando vamos a los datos de cuántas personas mueren por otras razones, que son también otro tipo de pandemias que están en nuestro mundo, no las vemos de esa misma forma y no nos horrorizamos ni tomamos acciones de la misma manera. Igual que la violencia basada en género es una de las principales pandemias del mundo. Hace mucho tiempo miles de mujeres mueren por ella, pero como no lo sabemos y no lo conocemos tan a profundidad, no nos impacta tanto como datos que son públicos o que están en ese momento en discusión. Hay un dato por aquí también que está relacionado con el acoso escolar y he escuchado comediantes hablar sobre este tema y fíjense el modo en el que ellos lo dicen. En mi tiempo eso no era bullying. Eso era una enseñanza para tú aprender a enfrentarte a la vida, tal. Y bueno, esos son los chamitos de ahora, entonces que el bullying, que no sé qué más. Pero resulta que cualquier forma de maltrato, no solamente el físico, sino verbal y psicológico, reproduce en los que son objeto de esas violencias buenos patrones que terminan luego como amarrándolo y no pueden tener un desarrollo integral, no pueden tener una adolescencia, una juventud felices, porque vienen arrastrando las consecuencias que en la psique le van dejando experimentar este tipo de actos. Además de que quienes en etapas de adolescencia y juventud son los violentadores, que no sé cómo en ese término se le dirá en inglés, agresores, o los agresores, bueno, terminan además con estos patrones que con el paso del tiempo se van perfeccionando, terminan siendo los violentadores del futuro. Los violentadores contra sus mujeres, contra los animales, contra las autoridades, el irrespeto contra cualquier tipo de autoridad. Así que a corregir este tipo de actitudes desde temprana edad, por supuesto que traerían un buen impacto para la sociedad. Claro. Y además que viene por mucho tiempo siendo un espacio donde el niño, la niña tiene miedo de ir al colegio, no quiere estar, no quiere participar, quiere callarse, sentirse invisible para no llamar la atención y ser afectado. Pero en tiempos de actualidad, donde las redes sociales y todo este tema está exacerbado y todo el mundo lo utiliza, eso no solamente está en el aula de clase, se traspasa también a espacios públicos y terminan desprestigiando a chamos, a chamas por redes sociales y terminan habiendo muchos niños, niñas que se suicidan, que se desescolarizan, una cantidad de cosas, se enferman por el tema de utilizar para el acoso las redes sociales y el ciberacoso. Y aquí hay un dato, en el mundo 16.1% de los niños que han sido acosados afirman haber sido golpeados, pateados, empujados o encerrados en algún lugar. El acoso físico y sexual son los tipos más frecuentes de bullying. Aproximadamente 1 de cada 3 países permite todavía el castigo corporal en las escuelas. O sea que por ahí todavía hay maestros que le ponen, póngalo dedo así que la va a arreglar. A mí nunca me pasó eso, imagínense. Se pone mi mamá como que ¿qué le pasó con mi muchacho? Mi mamá era así como una tigre, no se mete con mi muchacho. Diosito. Ajá, pueden poner en los comentarios si usted también contó con una mamá o papá así que iba para la escuela y les decía que conmigo también me defendían así. O un hermano mayor. O si le tocaba al revés, que mire maestra, dele porque él tiene que hacer caso. También he escuchado eso por ahí. Ajá, hay un detalle del acoso cibernético. Mira, es menos frecuente, pero afecta a 1 de cada 10 niños en algunas regiones. Estas son fuentes de UNESCO 2019. Pero así de 2019 al 2021 es sorprendente cómo ha avanzado la utilización de redes sociales, cómo ha avanzado en la utilización en niños, en niñas, en jóvenes. Creo además que es un dato que se va alterando muy rápidamente. Una manera de medir cómo la violencia se sigue naturalizando en nuestras sociedades es como empezamos a verlo en los medios de comunicación tradicionales. Para más información, Centro de Estadísticas Gender Suárez. En la industria cinematográfica, por ejemplo, en la música, el hecho de que empecemos a verlo en la música, en las películas, en las series, en las novelas, eso termina diciéndonos de que tenemos un problema muy grave y como sociedad está naturalizado, muy naturalizado que seamos una sociedad violenta y eso cada vez más va trayendo. Imagínense si mi generación creció viendo a caricaturas, no sé, el Chavo del 8, Candy, Heidi, por ahí me dicen Candy, toda la pasada viendo Candy y Heidi, y entonces y hay una oleada de tanta violencia. Imagínense
cómo con esta generación que está viendo tanta violencia, cómo pudieran terminar en el futuro. Bueno. Ajá. Volviendo a la violencia religiosa, el informe Pero añade entonces, el que tema de la violencia religiosa. yo solo quiero que todos conozcamos, ampliemos la información. Selene iba, hay que hacer un live sobre esa historia. Selene iba para su seminario, su todo eso. Seminario, ¿Tú no, te eso viste solamente monja? lo pueden hacer los Monja, sí. hombres. Hay seminario Como femenino, seminario. claro. No, para hacerte monja, pero no. Claro. No, Y su sí, cosa, su por ejemplo, catecismo y su monaguillos y eso, no hay mujeres. monaguillas. No hay Que monaguillos, llevar no el existen. feminismo a las iglesias. No Y hay existen las monaguillas, como las mujeres no pueden ser curas. No me toques las llagas, por favor. Papa Francisco, ahí en los comentarios. Yo sí hice mi primera comunión, me bautizaron, todas esas cosas. Yo hablo de lo que sé, no voy a estar diciendo Ay, cosas de lo que no sé. ¿qué Entonces, pasa? O sea, por favor. vuelvo aquí. Los 2 últimos años la persecución religiosa se ha agravado hasta el punto de alcanzar la mayor cantidad de desplazamientos de refugiados. Hay comunidades enteras que han desaparecido de sus tradicionales lugares de residencia y se han dispersado a otros países, en las zonas en conflicto, Sudán, República Centroafricana, Siria e Irak, entre otros. La huida es la forma en la que, bueno, la gente se va de un sitio a otro. Como que lo más natural. Sí, qué tristeza además que sean por razones religiosas, que hayan guerras, que haya en el miles de mundo, muertos en el nombre de Dios. desplazamientos, y que lo hagan además en nombre de Dios. Bueno, y ahora con todo esto que hemos hablado, toda la crisis que tenemos como sociedad, como humanidad, entonces es necesario que empecemos a hablar. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos marchando hacia el abismo, como dijo. ¿Por qué lo dices con ese tonito? Abre una sección. ¿Ahora qué ¿Cómo que hacemos? te parece? ¿Qué tono te parece ese? Normal. ¿De ¿Ahora qué? qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué loca? Pensé que me decía así como que suena como mexicano, como una cosa así. Órale, carnal. Órale. Tenemos que diversificar para que lleguemos a más expresión. Bueno, Dejar de hablar con venezolano, güey. Porque los mexicanos. Ay, yo oigan, estoy aquí peleando con Luis nuestro- Miguel para que deje de decir nuestro güey, así que no dejen de Hay que decir güey. empezar a ver más contenido así de nuestros hermanos latinoamericanos, porque bueno, el mensaje llegue así como más puro, pues. Y... Pues. Mira, y entonces, ¿ahora qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta crisis de la violencia? Ay, Dios. ¿Es tan difícil así? No, nosotros podemos. Hay que nosotros poner podemos. fin a la Yo siempre violencia. soy la que me pongo. ¿Cómo es? ¿Qué digo? ¿Qué crisiada? ¿Crisiosa? No. Apocalíptica. Ay, yo decir insoportable. Para mí todo esto nos va a llevar al fin. Pero bueno, Concha, podemos ¿ves? hacer algo. Todavía no hay un retorno. Todavía no hemos llegado al fin, así que todavía se puede hacer muchas cosas. Hay esperanza, vamos pues. Entonces, hay que poner fin a la violencia. Estamos a tiempo de ponerle fin a la violencia. Si nosotros vamos a la raíz del problema, entonces bueno, cambiar la manera, sería muy interesante que empecemos a discutirnos sobre los métodos de crianza. Mira como toda esta serie de temas que hemos tocado, bueno, tienen muchísimo que ver con la crianza y cómo parte de la solución entonces estaría cambiando los modos en los que nosotros estamos orientando a las nuevas generaciones. Y para educar a las nuevas generaciones hay que educarnos nosotros mismos, ¿no? Y sacarnos ese chip de que el loro viejo no aprende a hablar, que perro viejo no aprende trucos nuevos, y no sé por qué todo se lo ponen a los pobres animalitos, pero bueno. Había escuchado el de los loros, no había escuchado el de los perros. Perro viejo no Ese aprende está trucos. interesante. Ay, no, Alex, ¿Tú tampoco eso lo es habías oriental, escuchado? ¿verdad? Claro, por supuesto, eso es algo oriental. La gente de Oriente de Oriente Oriente sabe de lo que estoy hablando. La gente de Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Delta Macuro, Bolívar y Amazonas, ya eso no es. Eso ya es sur. Amazonas no, Bolívar sí. Bueno, un pedacito de Bolívar, pues los que se consideran orientales también pueden por ahí escribir. Si usted por allá ha escuchado Margarita eso. para arriba también. Sí, yo dije Nueva Esparta. Ok. Sucre fue que me faltó. La gente de Sucre por allá. Delta También Macuro, nombré a Delta Delta. Macuro. Imagínese, no nombro a Delta Macuro, Luigi se molesta. Que nombraste a todo Oriente menos Delta Macuro. Luigi es Delta Macuro. Claro, Luigi es Delta Macuro. Pues saludo a la gente de Tucupita, por allá. Prevenir y responder a la violencia a través de estrategias. Digamos, estrategias que involucren además a toda la sociedad. Es importante que identifiquemos el problema. Hay violentadores que no identifican que son violentadores, que no lo entienden como un acto de violencia. Es que a mí me criaron así, es que tal, y al final eso termina siendo un montón de excusas, y yo soy así y no puedo cambiar. Entonces, si empezamos a identificar ese problema y de que ese tipo de actitudes terminan dañando la vida de personas, entonces creo que eso es un muy buen paso para empezar a transformarlo, a solucionarlo y empezar a vivir de una nueva manera.
Y bueno, siempre visibilizarlo nos va a dar mucho. Hay una gran discusión hoy, fea además, sobre algo que nos llaman en general la generación de cristal, que todo nos afecta, sí, que todo nos molesta, que todo nos duele, y resulta que en realidad somos una generación que está visibilizando los problemas que tenemos y planteándonos que no podemos seguir conviviendo con esas cosas y que tenemos que seguir evolucionando. Entonces no es que todo nos dé dolor o nos moleste, sino que hay cosas que no se pueden seguir normalizando, que no podemos seguir aceptando como sociedad, y eso es importante discutirlo. Yo creo que la generación de cristal en realidad es esa generación que no quiere salir de su zona de confort, que quiere seguir viviendo como estaba y que le molesta que le digan que es machista, que es agresivo, que es violento y que lo que está haciendo está mal. Esa es la verdadera generación de cristal, sí, la que no acepta y le duele que le digan en su cara que no estás bien lo que estás haciendo, papá, mamá, bebé, el que seas tú que me estás viendo, que estas te son duele. las expresiones de cariño que no son realmente de cariño. Esas son las expresiones Yo que cariñosamente, pudiera decirte otra cosa. cariñosamente le estoy diciendo que Porque además se requiere de abran su mucho, espíritu. se requiere de mucho valor para enfrentar una sociedad y decir, señalar, visibilizar lo que creemos que está mal. Entonces, a esa misma expresión de la generación de cristal termina siendo una expresión despectiva, que pudiera lo que persigue es, bueno, mira, como le decían a los muchachitos varones, así como que es muy llorón, mira esta mamita así es llorona, que mira esta generación con eso de cristal cristal, quieren decirnos que somos frágiles, que todo esa nos molesta, que todo fragilidad nos duele. Ay, pobrecito, no le puedes decir nada. Así mismo. Y claro Pero que lo hace falta hacen mucha para valentía vulnerar, para hacer así mismo. Escuchar historias, escuchar a las víctimas y usar esas historias para sensibilizar al otro ayuda muchísimo. Porque bueno, hay muchas personas que como no sufrieron este tipo de acciones o las sufrieron y no se dieron cuenta, no lo sintieron, no pensaron que era violencia, lo pueden identificar cuando le colocamos la historia y empieza, pero es que yo pasé por ahí, a mí también me pasó, esa es la razón por la que luego yo hice tal cosa. Así que hablarlo, discutirlo, escuchar las historias también ayuda a ese proceso de visibilización que mencionabas hace un rato, y reconocer estos tipos de violencia que hemos mencionado y otras expresiones de violencia que seguramente aquí no abordamos. Bueno, nos va a ayudar a poder advertir, tomar decisiones a tiempo. Hay una discusión importante también relacionada con qué pasa cuando no se toman decisiones a tiempo. Porque, bueno, poniendo el caso de las mujeres que son violentadas por sus maridos, en esa eterna espera de que va a cambiar y va a cambiar, en esa espera puede terminar muerta. Así que reconocer las señales de violencia y tomar decisiones oportunas va a ayudar muchísimo a evitar esas consecuencias nefastas que después terminan en asesinatos, en suicidios. Así que hay que reconocer las señales de la violencia a tiempo. Hay otro tema interesante aquí de fortalecer las alianzas entre los sectores que luchan en contra de la violencia, de los distintos tipos de violencia. Finalmente es una sola gran sociedad, es una sola red, y la expresión de la violencia va impregnándose en distintos sectores. Tal vez una persona no la ejerce en todos simultáneamente, pero la va ejerciendo en algunos. Y una persona que termina que es violenta con una de las áreas suele hacerlo con la otra, como estábamos hablando en el capítulo pasado de maltrato animal. Pueden ir a verlo si quieren escuchar sobre eso. Una persona que violenta animales va a terminar siendo violenta con otras personas. Entonces, bueno, es una gran red. Todos los que discutimos los temas en contra de la violencia, estamos en contra de un tipo de violencia en particular, deberíamos estar en contra de todos los tipos de violencia. Si yo no creo que la gente no debería ser violenta contra los animales, debería también creer en que no se debe ser violento con las mujeres, con los niños y con las niñas, con los adultos, etc. Si tenemos miembros de la familia, de la comunidad, entre el círculo de amigos, que ya hemos identificado que, bueno, que hay momentos en los que se enfrenta a situaciones que le hacen ser violento o violenta, es necesario que identifiquemos entonces cuáles son esos factores de riesgo. ¿Cuál es la situación que le hace ser violento o violenta? Cuando está bajo los efectos del alcohol, de alguna droga, en situaciones de estrés. Y si ya identificamos entonces esos factores, es importante dos acciones: ayudarle a darse cuenta de lo violento o violenta que puede ser en esas situaciones, y definitivamente alejarse cuando ya vemos que está, bueno, propenso o propensa a estar en esos factores de riesgo. Así que tratar de evitar los factores de riesgo puede ayudarnos a prevenir esas situaciones peligrosas para cualquiera que esté viviendo una situación de violencia. Las acciones gubernamentales, nosotros hemos abordado además muchos temas
acá en Contraflujo que tienen que ver con la acción desde el individuo, desde el activismo y también desde los gobiernos, desde los estados. Creemos en que las acciones que tienen efecto, digamos, permanente en la sociedad son las que se hacen desde la complementariedad, desde el trabajo conjunto, sociedad, gobierno, el Estado. Así que cualquier acción que involucre a todos estos actores, bueno, es importante. La sociedad puede exigir a los gobiernos y a los estados tener, por ejemplo, legislaciones que protejan a comunidades que estén frecuentemente en situaciones de vulnerabilidad o de violencia, y de igual manera el Estado puede, a través de medidas desde el poder que tienen los gobiernos, bueno, poder tomar control de algunas situaciones que hace que sectores, familias, barriadas, cuando están en ciertas situaciones, aumenten los números de violencia. Entonces, bueno, pueden tomarse medidas. Lo importante es porque cuando solamente se hacen desde la organización de la gente, bueno, pasan y se transforman muchas cosas, cambiamos, tenemos el poder de cambiar nuestra realidad, pero las acciones del Estado son fundamentales, la legislación es fundamental, que política avale, que pública, proteja a las personas que son vulneradas, las políticas públicas que ayuden a atacar las causas de la violencia, la desigualdad económica. Bueno, y una de las mejores maneras que tenemos para despedir este Contraflujo es con una frase de Gerson Lehmann, que en abril de 1965, en una protesta contra el Vietnam, bueno, gritó una manifestación contra la guerra de Vietnam. Exacto. En Vietnam. No contra Vietnam. Bueno, expresó esta frase, se escuchó por primera vez y se volvió luego en una frase para toda la humanidad. Entonces, haz el amor y no la guerra. Y los comentarios, las cosas, YouTube, Bueno, nos vamos. Ay, esta es mi parte. Uy, es que me está entreteniendo la señora que se supone que está ahí para concentrarnos, pero ella lo que hace es desconcentrarnos realmente. Pero bueno, así son las cosas aquí en este programa. Bueno, ya saben, síganos, vean todos los capítulos anteriores. Hay mucha información de interés. Todo lo que vamos haciendo tiene una secuencia, tiene una relación. Lo que hoy estamos hablando va a tener relación con lo que vamos a hablar más adelante y viene derivado de cosas que hablamos antes. Así que no se pierdan ninguno de los capítulos. Suscríbanse al canal, denle a la campanita que va a estar por aquí, por algún lado, para que les avise: mira, Yendri y Selene ya subieron un video, corre. Y en todas las redes sociales nos pueden encontrar como @contraflujobzla. Por ahí van a estar en los comentarios. En los comentarios además vamos a buscar todos sus aportes, sus sugerencias. Traten de no burlarse tanto de las cosas que pasan aquí. Eso no me ayuda mucho. Ya hay, con todos los programas que han venido, yo estoy segura que hay una gran comunidad, como ya está en este estudio, que sabe y entiende lo que yo tengo que pasar al soportar a este ser humano. La única que me comprende es la única, de verdad. Hay que darle un premio por eso. No, porque ella es buena con todo el mundo, eso no cuenta. O sea, ya, pero ¿por qué quieres? Como la amiguita que no dice vamos. que Santa Claus no existe. No, porque no existe. Gracias por haber Niños que estado estén con viendo este programa, nosotros. nos están engañando, lo siento.